Voces de Napalpí. Así se llamó probablemente la obra cumbre de un historiador, Cuom, que murió esta semana de COVID en el Chaco. Y Napalpí, posiblemente muchos no lo sepan o lo hayan escuchado, pero esto ocurrió, esa masacre ocurrió el 19 de julio de 1924, cuando el Chaco todavía no estaba constituido como provincia, eran territorios nacionales, gobernaba el país Marcelo T. de Alvear, entre 900 y 1500 hombres, mujeres y niños que trabajaban el algodón en la zona de Napalpí, por un lado pedían mejores condiciones de trabajo y por el otro lado, como no se las daban, querían irse. En ese momento esos pueblos eran tratados como semiesclavos y directamente la policía estaban desarmados, por supuesto, porque eran trabajadores que pedían mejores condiciones o que querían migrar y los necesitaban como mano de obra barata en las plantaciones de algodón, y la policía directamente los masacró. Probablemente sea la masacre indígena más grande que registre el país. Había algunos textos, algunas investigaciones hechas sobre la masacre de Napalpí, pero cuando Juan Chico, murió a los 44 años, él había nacido en ese lugar. Ahora era director de tierras del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Otra de sus grandes obras históricas fue la recopilación y el recuerdo de la vida y de las historias de los soldados del pueblo Cuom que murieron en Malvinas, de los que tampoco se tenía ningún tipo de registro. Y el otro día estuve hablando con Francisco Teté Romero, que fue secretario de Cultura del Chaco. Él me decía que Juan Chico fue el mejor historiador que ha dado esa provincia, y que cuando lo conoció Francisco Romero a Juan era un albañil, pero que le dijo que tenía ganas de ser historiador. Se puso a estudiar, pero más allá de ponerse a estudiar, como él había nacido en Napalpí y como conocía a gente, a todo el mundo, se puso a investigar la masacre y en 2007 se creía que no había ningún sobreviviente de 1924. Fue un descubrimiento encontrar a Melitona Enrique, que en ese momento tenía 107 años, y que dio su testimonio para Voces de Napalpí. Lo que me decía Teté Romero es que en el Chaco es una bisagra la obra de Juan Chico, porque hasta ese momento se tenían investigaciones escritas por relatos referidos, y que lo que hizo no fue la única sobreviviente que encontró más gente que todavía tenía recuerdos. Algunos eran muy chicos, ahora vamos a comentar quién más, pero lo que hizo fue reconstruir la masacre de un modo coral, es decir, no un historiador que cuenta una historia, sino darle la palabra a Melitona Enríquez, por ejemplo, y a otros indios Cuom que habían escuchado de boca de sus padres o de boca de sus abuelos la historia oral. Y esa obra, Las Voces de Napalpí, está escrita en castellano y en Cuom también. La verdad que es muy impresionante el recorrido que hizo este historiador autoformado, pero que, según me decía Romero, respetó en todas sus obras, el mayor rigor de los hechos, y reconstruyó a través de las voces de los sobrevivientes. En 2018 encontró a una mujer que
había sido muy, muy pequeña en el momento de la masacre, pero que recordaba, y además a lo largo de su vida había reconstruido por boca de otros parientes lo que había pasado en 1924. Ella era Rosa Grillo, que además había recibido en ese momento una jubilación gracias a el régimen que se había puesto en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y que le dijo a Juan Chico que tenía la ilusión de conocerla, y Juan fue el gestor entre ese encuentro, del que hay testimonios, entre Cristina Fernández de Kirchner y esa anciana QOM, Rosa Grillo, ya de casi 100 años en ese momento, en 2018, y la verdad yo vi las fotos el otro día y son muy emocionantes. Y la verdad que en todo lo que hizo este hombre se nota una impronta de esas que vale la pena conocerlas. Por eso me pareció que fue el creador del Festival de Cine Indígena, pero no a la usanza previsible. Como él mismo pertenecía a un pueblo indígena, se fue a Bolivia para ver cómo hacían videos y cómo filmaban sus propias historias los aymaras y los quichuas. Los trajo al Chaco para que les enseñaran a los QOM cómo registrar sus propias historias, y desde entonces que está en pie ese Festival de Cine Indígena, pero hecho por ellos mismos. Ahí se construyó un memorial de Napalpí, donde además descansan 9 cuerpos de indios QOM que Juan Chico encontró en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, y que a la misma usanza que se hizo con los mapuches en el sur, fueron llevados como trofeos, como excentricidades vivientes al Museo de Ciencias Naturales de La Plata y exhibidos al público durante muchos años, hasta que murieron. Él encontró sus restos y creó el Memorial de Napalpí, y allí llevó esos 9 rehenes de los blancos que habían sido secuestrados en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Hay muchos del lado mapuche, quizá el más famoso es Inacayal, el cacique Inacayal, que fue el que presentó más resistencia al ejército de Roca, ¿no? Realmente esa es una de las vejaciones más increíbles que se recuerden, y durante muchas décadas fue muy común ir al Museo de Ciencias Naturales de La Plata y poder ver momias, esqueletos de animales, o indios vivos o indios muertos. Inacayal terminó suicidándose en el museo por tener que ver el esqueleto de su propia mujer. Lo condenaban a eso todo el tiempo. Volviendo a Juan Chico, Las voces de Napalpí, que fue la obra más importante de su vida, permitió iniciar una causa que tuvo su primer resultado el año pasado. En septiembre de 2020, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia dictó un fallo histórico que cursó trámite durante 15 años prácticamente, y que estableció que el Estado Nacional debía pagarle al pueblo QOM 380 millones de pesos en resarcimiento por la masacre de Napalpí, y ahora estaba participando en la investigación penal preparatoria para continuar con ese juicio. Me decía Romero que apenas se pueda, su cuerpo será cremado y sus cenizas serán colocadas en ese memorial de Napalpí. Y bueno, es una de esas biografías que creo que hay que rescatar de nuestra historia, porque si no es en programas como este, nadie se entera de que existió un hombre que se llamó Juan Chico y que hizo tanta justicia siendo un historiador que se formó a sí mismo escuchando a las voces de su propio pueblo.